Saludos seguidores. Luego de haber visto el destino de dos de los comandantes alemanes más destacados y conocidos de la Segunda Guerra Mundial, y tras haberlo prometido en el vídeo anterior, es ahora el momento de hablar sobre qué pasó con los demás comandantes alemanes tras la rendición en 1945. Antes de empezar, quiero recalcar que este no es un top, y que por razones de no querer extender el vídeo en demasía, con el fin de hacerlo más didáctico, he seleccionado las historias de aquellos comandantes que me parecieron más interesantes de contar, y las cuales he tratado de abarcarlas lo mejor que he podido. Sin más que decir, empecemos. El mariscal de la Luftwaffe, apodado por los aliados como Albert el Sonriente y por sus propias tropas como el Tío Albert, sigue siendo uno de los personajes más discutidos y poco esclarecidos de la jerarquía militar alemana. Para ponernos en contexto, Kesselring acababa de ser nombrado en marzo del 45 como comandante en jefe del Frente Occidental, cargo que ocupó hasta que se rindió a las fuerzas aliadas el 9 de mayo en Salzburgo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado y llevado a juicio por crímenes de guerra en la ciudad de Verona, en Italia, debido a que el mariscal había sido el responsable de la ocupación en Italia, liderando el frente mediterráneo antes de comandar el frente occidental. Por ello, el nombre de Kesselring encabezaba la lista de oficiales alemanes culpados de una larga serie de atrocidades perpetradas por las fuerzas de ocupación. Básicamente, las acusaciones se basaron en el bombardeo de varias ciudades europeas por parte de la Luftwaffe y en el abuso de algunas tropas alemanas hacia la población civil tras la rendición de Italia. Respecto al caso de los bombardeos, sobre el de Varsovia, Kesselring se defendió alegando que su intención no era matar a mujeres y niños. En el de Rotterdam, que no había tenido conocimiento de la rendición holandesa antes del ataque, y durante la campaña de bombardeo sobre Inglaterra, alegó que los incendios cubrían los objetivos, por lo cual las bombas cayeron de manera accidental sobre la población civil. Ante tales declaraciones difíciles de sostener, el 10 de febrero del 47, Kesselring fue condenado a muerte, aunque el 4 de julio del mismo año, y como dije en el vídeo sobre Guderian y Manstein, se le conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Kesselring permanecería en prisión durante 5 años, hasta el 23 de octubre del 52, cuando el ex mariscal fue indultado y puesto en libertad. De regreso a Alemania, Kesselring se reunió con su esposa Louise en la ciudad de Wiese, con la que pasó su nueva vida de jubilado. Durante aquellos años, obtuvo la presidencia de la Asociación de Veteranos del Afrika Korps y poco después de la Luftwaffenring, un grupo de aviadores retirados. También fue un férreo defensor de la Comunidad de Defensa Europea ante la necesidad de equilibrar los poderes respecto a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Simultáneamente a su vida política, también escribió sus experiencias en 2 obras claves, llamadas Soldado hasta el último día y Pensamientos sobre la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el ex mariscal tuvo que abandonar todos sus proyectos en el 57, justo después de fallecer su esposa, y como consecuencia del empeoramiento de su salud. Inesperadamente, el 16 de julio de 1960, el una vez mariscal Albert Kesselring murió a los 74 años tras una dura lucha contra un cáncer de garganta. A su funeral en Wiese acudieron miles de personas y veteranos, entre ellos el antiguo canciller Franz von Papen, los generales de las SS Sepp Dietrich y Joachim Peiper, el ex gran almirante Karl Dönitz y el ex mariscal Ferdinand Schörner, entre otros. Tiempo después, en el año 2000, se celebró un evento conmemorativo en Bad Wiese para conmemorar el 40º aniversario de la muerte de Kesselring. Sin embargo, no asistieron representantes de la Bundeswehr, alegando que Kesselring no era digno de ser parte de nuestra tradición, como ellos expresaron. No obstante, la tarea de recordar al ex mariscal recayó en 2 grupos de veteranos, la Asociación Alemana de Monte Cassino y la Asociación de Paracaidistas Alemanes. En efecto, para sus viejas tropas, Kesselring siguió siendo un comandante para ser conmemorado.
Von Kleist ha sido uno de los mariscales de campo menos recordados de la Segunda Guerra Mundial, pero ello no quita lo controvertido que fue su destino tras el final de la guerra. Durante el año 1944, Von Kleist había sido designado al Grupo de Ejércitos Sur, donde lideraba el Grupo de Ejércitos A en el sur de Ucrania. Y nada más empezar, viene algo curioso. Como bien recordaréis, les comenté que Manstein fue llamado por Hitler a su cuartel general después de ordenar la retirada en la batalla de Kamenets-Podolsky, hecho que le costaría ser relevado de su cargo. Bueno, pues resulta que Manstein no fue el único en ser relevado ese día, ya que Von Kleist también tuvo que ordenar la retirada de algunas de sus tropas en el sur de Ucrania, cuando la situación se hizo insostenible. Incluso el mariscal logró escapar a duras penas. Los dos mariscales se reunieron con Hitler en su cuartel general, donde, como ya les conté, fueron condecorados con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y fueron apartados del mando de las operaciones del ejército. Durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, y una vez retirado de la vida militar, Von Kleist se dedicó a llevar una existencia plácida y tranquila en su villa en Silesia. Lamentablemente para él, la calma solo se prolongaría hasta inicios del 45, porque ante la inminente irrupción del Ejército Rojo en Silesia, Von Kleist tuvo que huir con su familia y se refugiaron en Baviera a la espera de la finalización de la contienda. Inesperadamente, el 25 de abril del 45, una patrulla de soldados estadounidenses capturaron a Von Kleist en Baviera y lo internaron en un campo de prisioneros. Para finales del 45, el mariscal fue enviado a Gran Bretaña, donde fue encarcelado, al igual que Manstein, en Island Farm. Y es en este momento donde ocurre algo inesperado. Al año siguiente, ya en el 46, Von Kleist fue extraditado a Yugoslavia y condenado a 15 años de cárcel por las nuevas autoridades del gobierno de Tito, después de haberle acusado de organizar una guerra de agresión contra su país en 1941. Pero al cabo de 2 años de condena, las autoridades yugoslavas entregaron a Von Kleist a la Unión Soviética, donde fue sentenciado a otros 25 años de prisión, siendo deportado a Siberia. Desde entonces, el ex mariscal pasaría por diversos gulags hasta que en 1954 fue encerrado en la famosa prisión de Vladimir, cuyos funcionarios, al menos, le dejaron escribir una postal mensual a su esposa. Debido a que en los últimos 9 años había estado en 27 prisiones distintas, Von Kleist, que ya de por sí tenía la salud delicada, enfermó de arteriosclerosis y finalmente perdió la vida el 13 o el 16 de noviembre de 1954 a la edad de 73 años, siendo el oficial de más alto rango en morir en la Unión Soviética. Sin embargo, su hijo, Johannes Jürgen von Kleist, quien había sido oficial de caballería de la Wehrmacht, tuvo más suerte que su padre, ya que sobrevivió al cautiverio en la URSS hasta ser liberado y devuelto a Alemania en el 56. Tras la muerte del ex mariscal, surgieron diversas críticas respecto a la actitud de los aliados a la hora de haberlo extraditado al bloque comunista de Europa. Por esta razón, surgió un debate interno, e incluso una sensación de arrepentimiento por haber tratado de esa manera a un hombre de la talla de Von Kleist. No obstante, la historiografía militar posterior del siglo XX consideraría a Ewald von Kleist como uno de los mejores tácticos a la hora de poner en práctica la Blitzkrieg durante la Segunda Guerra Mundial. El general Hoth, famoso por haber dirigido el fallido intento de romper el cerco en el que se encontraba el Sexto Ejército en Stalingrado, había sido, como muchos otros generales, relevado de su cargo por Hitler, tras los acontecimientos que surgieron a la batalla de Kursk, donde el líder alemán le culpó de no poder recuperar Kiev cuando el Ejército Rojo montó una serie de ofensivas exitosas a lo largo del río Dnieper. Hoth fue enviado a la reserva del Führer, donde permaneció hasta que fue llamado al servicio activo de nuevo en abril del 45, cuando se le encargó la defensa de las montañas Harz, posición en la que permaneció hasta el final de la guerra cuando se rindió a las tropas estadounidenses. Y es aquí donde quiero explicaros una cosa. Como todos sabemos, los principales líderes de la Alemania nacionalsocialista fueron juzgados en el famoso acontecimiento conocido como los Juicios de Nuremberg, realizado por un tribunal militar internacional, compuesto por jueces aliados y de la Unión Soviética. Sin embargo, este no sería el único juicio realizado en Nuremberg, ya que las autoridades estadounidenses decidieron llevar a cabo una serie de 12 juicios aparte perfectamente organizados, que se conocieron colectivamente como los juicios posteriores de Nuremberg,
del cual espero hacer un vídeo explicando en qué consistió cada uno. Bien, tras aclarado esto, atentos. En uno de estos 12 juicios, precisamente el último que se realizó, fue conocido como el juicio del alto mando, o el juicio de los 13 generales. No voy a ahondar mucho sobre el fondo de este tema, pero el motivo por el que os he explicado esto es justamente porque el general Hoth fue uno de estos 13 generales que serían enjuiciados por el tribunal. Durante su testimonio, el general trató de explicar su orden de noviembre del 41, dirigida a la eliminación de la resistencia judeo-bolchevique, en la que afirmó que sus instrucciones solo significaban que sus tropas deberían estar vigilantes y atentas. Hoth insistió en que no hubo represalias contra la población civil como resultado de esta medida, la cual sus tropas ejecutaron con manos limpias. Por otra parte, el general sostuvo que si los judíos habían sido asesinados, se debía a su conexión con crímenes perpetrados contra las fuerzas alemanas en la retaguardia. Al final de todo, Hoth fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por haber planeado una guerra de agresión y, como muchos otros generales, por haber transmitido la orden de los comisarios. La sentencia fue dictada el 27 de octubre del 48, condenándolo a 15 años de pena privativa de libertad en la prisión de Landsberg en Baviera. Tras casi 2 años en prisión, en enero de 1951, la sentencia fue revisada nuevamente, pero no tuvo cambios. Finalmente, y tras una larga lucha legal, el ex general fue puesto en libertad condicional en el 54, y 3 años después, su sentencia se redujo a tiempo cumplido. Por esos años en los que fue puesto en libertad, la Guerra Fría ya estaba notándose cada vez más, y como sabemos, muchos ex-oficiales alemanes sirvieron como asesores militares para la Alemania Occidental, aunque en el caso de Hoth, no he podido corroborar si contribuyó al establecimiento de la Bundeswehr. Por otra parte, el ex general ganó cierta notoriedad como escritor de historia militar, resaltando su libro Operaciones Panzer, publicado en 1956. Finalmente, Hermann Hoth moriría en Goslar el 25 de enero de 1971 a la edad de 85 años. Como he podido apreciar en el último vídeo, muchos sentís un gran respeto hacia el general Heinrici, considerado por muchos historiadores militares como el principal experto defensivo de la Wehrmacht, a pesar de que al final se le pidió defender lo indefendible, y es por esta razón por lo que lo he puesto en el último de esta lista, para poder explicaros a fondo qué pasó con él después de la guerra. Para empezar, vamos como siempre a ponernos en contexto. El 20 de marzo de 1945, el Ejército Rojo se acercaba cada vez más a Berlín. Debido a que el recién formado grupo de ejércitos del Vístula constituía la principal fuerza de defensa ante el avance soviético, el general Heinz Guderian, que por esos años ocupaba el cargo de asesorar a Hitler, le solicitó desesperadamente que le otorgara el mando del grupo de ejércitos del Vístula al general Heinrici, reemplazando así a Himmler, a quien Hitler ahora le prefería lejos del frente. En este momento, el frente del grupo de ejércitos del Vístula se encontraba a menos de 80 kilómetros de Berlín, por lo que la situación para Heinrici no era la mejor. Heinrici logra contener por un corto tiempo la ofensiva soviética en la batalla del Oder-Neisse, retirando sus fuerzas al considerar inviable continuar resistiendo casi sin aviación ni artillería y en una desventaja de 3-1. Esta retirada generó la furia de Hitler, más aún porque el Ejército Rojo ni siquiera se molestaba en destruir los restos del grupo del ejército y se limitaba solo a acercarlos. Heinrici reúne nuevas fuerzas y detiene a los soviéticos en las colinas de Zielou, frenando temporalmente su avance a Berlín. Las fuerzas alemanas lucharon desesperadamente, pero fueron empujadas implacablemente hasta los suburbios de Berlín el 19 de abril. Tras esto, el general finalmente sería relevado de su cargo por órdenes de Keitel el 28 de abril y reemplazado justamente por este. Uno de los hechos por el que fue destituido fue por las constantes presiones de Keitel para fusilar a los cobardes y desertores, en donde Heinrici, burlonamente, le retó a que él mismo fusile a los soldados heridos y enfermos, los cuales conformaban la mayor parte de sus tropas, y continuó marchando hacia el norte de Berlín. Unos días después, el general fue convocado a Berlín para una audiencia personal, y habría cumplido en asistir a tal evento, pero el capitán Helmut Lang, un gran amigo del mariscal Rommel, lo persuadió de conducir lo más despacio posible al punto de reunión, informándole que sería asesinado como pasó con Rommel. Tras la rendición alemana,
Heinrich fue hecho prisionero por las tropas británicas el 28 de mayo del 45 en la ciudad de Flensburgo. Al igual que muchos otros generales capturados por los británicos, fue enviado al campo de Island Farm en Gales, donde permaneció hasta su liberación el 19 de mayo del 48. Ya en los años 50, el ex general, al igual que Guderian, trabajó también para la División Histórica del Ejército de los Estados Unidos, que como ya expliqué, tenía como fin aprovechar el conocimiento y la experiencia operativa de los prisioneros de guerra alemanes para el ejército estadounidense. Finalmente, Heinrich murió el 13 de diciembre de 1971, a la edad de 84 años. Fue enterrado con todos los honores militares donde asistieron personal de la Bundeswehr. Los restos del general, apodado por sus tropas como el Enano Venenoso, reposan en el cementerio de Bergeker en Friburgo. Aunque para la mayoría de las personas el general Heinrich no es muy conocido, en el año 2014 sus cartas y diarios privados se publicaron en el libro Un general alemán en el Frente Oriental, las cartas y diarios de Gotthard Heinrich, editado por el historiador alemán Johannes Hürter. Precisamente Hürter comentaría acerca del general. Heinrich demostró ser un comandante duro y capaz, que exigió tanto como sus soldados, y que, como comandante en jefe del ejército, siempre tuvo contacto personal con la fuerza de combate y el frente. Por lo tanto, correspondía al ideal prusiano-alemán de un alto oficial al mando que dirigía desde el frente y combinaba las habilidades del oficial de Estado Mayor con la audacia del oficial del frente. Sus registros de la guerra en el Este dan testimonio elocuente de esto, incluida la empatía y el cuidado de sus tropas, de quienes se sintió responsable en todo momento. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.